Escuchen esto, obispos católicos aprobaron una propuesta que permitiría que algunos hombres casados sean ordenados como sacerdotes en la región amazónica. La propuesta, aprobada por 128 votos a favor y 41 en contra, debe ser aprobada ahora por el Papa Francisco y supondría, por supuesto, un cambio histórico en la tradición centenaria de sacerdotes solteros de la Iglesia. La razón para esta decisión sería la escasez de sacerdotes en la región amazónica. Esta propuesta se dio en medio del Sínodo de la Amazonía, una reunión de 3 semanas en la que se discutieron diferentes problemas en esa región del mundo. Y no solamente esto se dio, otros temas importantes, por ejemplo, uno relacionado con mujeres, se vivió en este sínodo. Vamos a hablar sobre ello con Rafael Domingos Le. Él es profesor visitante del Centro para el Estudio de la Ley y Religión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory en Atlanta. Buenos días, Rafael, gracias por estar con nosotros, además amigo de la casa. Y bueno, una propuesta aprobada por 128 obispos. Falta la aprobación del Papa Francisco. Teniendo en cuenta el proceso, ¿cuánto puede durar para que se haga efectiva esta medida? Bueno, no se sabe porque el sínodo es un órgano de asesoramiento del Papa. El Papa lo ha abierto muchísimo, le ha dado una vuelta, ha dicho que todos tenemos que caminar juntos, ha escuchado y entonces el sínodo ha propuesto al Papa efectivamente la posibilidad de que personas, los viri probati, es decir, personas maduras con años de catolicismo, experiencia, prestigio, pues puedan acceder al sacerdocio. ¿Va a pasar o no va a pasar? No lo sabemos, porque la decisión en todo caso la tiene que tomar el Santo Padre y no está en modo alguno vinculado por el sínodo. ¿Podría pasar? Podría pasar. ¿Cambia la teología del sacerdocio? No cambia la teología del sacerdocio. Es decir, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados. Es decir, la Iglesia Católica tiene 2 códigos de derecho canónico, el Código de Derecho Canónico Occidental y el Código de Derecho Canónico Oriental. En el Código de Derecho Canónico Oriental se permite el sacerdote casado y luego en el Código Occidental se permite que protestantes o anglicanos que se acerquen a la fe católica, si eran sacerdotes allá, continúan siendo sacerdotes incluso estando casados. Lo que no se les permite es ser obispos. Dice usted que no sabemos qué va a decidir el Papa, pero uno teniendo en cuenta un poco la forma de ser del Papa, lo que dice o digamos la doctrina que sigue, podría uno pensar que el Papa podría estar de acuerdo con esta medida, ¿no le parece? Sí, no, por supuesto que podría pensarse. Es decir, ahora también hay otras cosas que están en juego. Uno, si esta medida es universal o esta medida es sencillamente solo para el caso de la Amazonía, porque este sínodo ha sido un sínodo especial para la Amazonía. Entonces, bueno, esa medida es muy importante, ¿no? ¿Puede pasar? Puede pasar. O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Pues que ahora mismo hay muchísimos cristianos, hay unos 2 millones de indígenas, hay 30 millones en la Amazonía, y muchos de ellos pues solo tienen sacerdotes visitantes, pero no sacerdotes residentes. Entonces pueden acudir con muchísima complejidad al sacrificio de la misa y a recibir la comunión y a la confesión, ¿no? Entonces ese es el motivo fundamental. No hay una razón teológica de fondo, eso sí, hay una tradición en la Iglesia de 1000 años, hay una experiencia, hay motivos, pero no hay ninguna cuestión dogmática que impida que una persona casada pueda acceder al sacerdocio de modo alguno. Rafael, y otro hecho muy importante relacionado con las mujeres, porque aunque asistieron unas 35 mujeres, la mayoría de ellas religiosas a esta reunión, no tuvieron voto, como se acostumbra en la Iglesia Católica, y esto también parece que se tuvo en cuenta en este sínodo. ¿Se podría hablar de un cambio en el papel de la mujer en la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que se tiene que producir un gran cambio del papel de la mujer en la Iglesia Católica. La Iglesia, siempre digo, es femenina. La persona más importante de la Iglesia, después del fundador, pues es la madre de la Iglesia, que es la Virgen María. Todavía queda muchísimo recorrido. La mujer podría votar perfectamente en un sínodo, porque el sínodo no es vinculante para el Papa, o sea, no es sacramental en ese sentido, y queda bastante camino por recorrer. Esto es cuestión de tiempo y cuestión de ir trabajando juntos, caminando juntos con la sinodalidad y efectivamente reconociendo el papel fundamental que tiene que realizar la mujer en la Iglesia.
Y usted habla de la importancia de la mujer en la iglesia porque dice que la madre de Jesús pues fue mujer y tiene un papel muy importante dentro de la creencia religiosa católica, pero si hablamos del Amazonas, Rafael, digamos que el aspecto femenino es el más importante y ahí para los indígenas estamos hablando, por ejemplo, de la madre tierra y toda la cosmología que tienen los indígenas. Estamos hablando aquí del Amazonas, donde hay comunidades indígenas con este tipo de creencias y también hablamos de la Iglesia Católica que quiere tener más fuerza en este territorio. ¿Cómo garantizar la conservación de las creencias de los indígenas y no repetir la historia que ya sabemos cómo pasó en esta primera evangelización de la Iglesia Católica a nuestro territorio? Bueno, a mí me parece que lo que ha hecho Francisco es escuchar. De todas las religiones hay que aprender. Es decir, las religiones no son compartimentos estancos y enemigas entre ellas y no entran de competición. Entonces, cuando una persona se acerca a una persona de otra religión, lo primero que tiene que hacer es ver qué cosas tienen en común, lo segundo, admirar, lo tercero, respetar y luego ver si efectivamente pueden aprenderse cosas, ¿no? Entonces yo creo que la gran lección que nos está dando todas estas religiones indígenas son, una, el amor a la tierra y ver la tierra como una gran integridad. Es decir, en Occidente hemos visto la tierra como un pastel que se lo tenían que repartir los distintos estados y no hemos visto la tierra como realmente es decir, casi como es un cuerpo vivo, ¿no? Entonces lo que le pasa en la mano afecta al todo, ¿no? Lo que está pasando en la Amazonía está afectando a toda la tierra. Entonces, el sentido de comunidad que tienen, el sentido de familia, es decir, ahora luego, efectivamente, la Iglesia Católica tiene una fe revelada y esa fe revelada tiene que mantenerla y tiene que propagar la misión y el Evangelio, ¿no? Lógicamente, para eso está la Iglesia, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, hay unos puntos donde... Por eso en las conclusiones de este sínodo, Rafael, se habla de un diálogo intercultural. Ya veremos qué cambios reales se aplican después de este sínodo muy importante para la región, muy importante para la Iglesia, y me interesaría hacer la reflexión sobre qué papel político podría jugar la Iglesia Católica en todos estos problemas mencionados en este sínodo que se están presentando en la Amazonía. Gracias, profesor, por acompañarnos esta mañana muy temprano aquí en Café CNN. Muchísimas gracias. Siempre me alegra estar en Café CNN.